Vamos a empezar a hablar de este tema que para mí es un tema fascinante, apasionante, que me encanta, que lo vivo todos los días. Y es que vamos a hablar de relaciones internacionales, de historia y de civilizaciones. Yo les había pedido que leyeran un texto que se llama El choque de civilizaciones y que vieran un video que se llama El fin de la historia, un documental sobre un libro que se llama El fin de la historia. Pues mi idea es que no hoy, porque no vamos a alcanzar, la próxima semana, a los primeros minutos de la clase, vamos a hacer un debate en clase sobre ese tema, pero hoy quiero hablar de este tema que me ha movido a mí desde hace ya unos añitos y que fue el que elegí como opción de vida profesional. Y pues evidentemente quiero empezar sabiendo ustedes qué entienden por relaciones internacionales. ¿Qué se les pasa por la cabeza a ustedes qué es eso de relaciones internacionales? Y uno de ustedes que me diga cuál cree usted que es la principal causa de guerra en el mundo hoy y qué entiende por civilización, de lo que sabe, de lo que le han contado, de lo que ha vivido, de lo que ha leído. Entonces vamos a escucharte a ti, Oscar. Buenas noches. Hola, profe, buenas noches. No sé si me alcanzan a escuchar bien, Te ¿sí? escucho perfectamente. Profe, pues quiero abrir un paréntesis, es que me conecté hace como 10 minutos que el internet está súper malo acá en el pueblo, qué pena con ustedes. No se preocupe. Bien, ¿qué entiendo por relaciones internacionales? Es como, bueno, no es como, es lo que yo entiendo y es una conexión a distintas partes del mundo y que no se basa solamente en la economía, sino también en su cultura y Muy bien. y en su tratado como tal. Ese tratado se basa en su régimen, en cómo se conformó, esa cultura, cómo se está moviendo, cómo afecta a las demás, cómo ayuda a la propia nación y o cuál es el principal motivo de la causa en el mundo. Yo diría que es la economía. Las grandes guerras siempre ha sido por el dominio del mundo, la Primera, Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Vietnam, y que de una u otra forma lo que buscan los países primermundistas es como el dominio total y el régimen de la economía, como en subir más su precio, diría yo. No sé. Gracias, Oscar. Por ahí va la cosa, por ahí va la cosa. Vas orientado, vas encaminado. Vamos a ver qué complementa Karen. Karen, buenas noches. Buenas noches, profe, compañeros. Bueno, comienzo con decir que entiendo por relaciones internacionales. Y es toda aquella relación o vínculo que se da entre personas de diferentes nacionalidades, persona-nación o entre naciones. ¿Qué entiendo por civilización? Entiendo que son como un conjunto de, de cualidades que nos identifican a cada grupo de personas. Es decir, los colombianos somos una civilización muy diferente a una europea o una brasileña o algo así. Muy bien. ¿Y cuál crees que sea la causa de la guerra? Pues como mi compañero Oscar, creo que es la economía. Y aparte de la economía, la corrupción. Más que todo en Colombia, por así decirlo. Gracias, Karen. Vamos a ver qué nos complementa Xiomara. Profe, pues bueno, ya sí, como usted lo dijo, complementar lo que dijo mis compañeros, pues que entiendo por relaciones internacionales, cualquier vínculo o bueno, relación social, económica o política que tengamos con diferentes países. ¿Qué entiendo por civilización? Pues también como un conjunto de costumbres, creencias, bueno, ideas que tenemos como, sí, cada país o incluso cada región, cada ciudad. ¿Y cuál creo que es la principal causa de la guerra en el mundo hoy? Sí, totalmente de acuerdo con mis compañeros, que es la economía, pero muchas veces por temas políticos. O sea, la economía y la política van como de la mano pues, como para empezar una guerra. Ya, profe, ese era mi aporte. Gracias, Xiomara. Carlos, Buenas noches. buenas Yo noches. quiero hacer un complemento a la civilización. Tiene que ver con costumbres y con cierto, ¿cómo se dice? Cosas que distinguen a la sociedad, a las personas en cierto momento de la historia. Sí, Gracias, Carlos. eso es civilización. Y con respecto a la principal causa de la guerra, es el poder.
Creo que sea económico, político, cultural, bueno, sea cual sea, siempre es poder. Gracias, Carlos. Paola. Bueno, yo considero que la civilización es como un conjunto de un todo, ¿no? De unas costumbres, de unas creencias, de unas culturas, de unas ideologías que se van mostrando a lo largo del desarrollo de una sociedad como tal civilización y relaciones internacionales, pues todo aquello que muestra esos vínculos económicos, políticos, jurídicos, diplomáticos entre las organizaciones internacionales. Y bueno, considero que la principal causa de las guerras que existen hoy, y creo que siempre es como de alguna manera mostrar el poderío o cuál es la hegemonía que en ese momento, los poderes hegemónicos que están rigiendo al mundo de alguna forma, pues con ello el orden mundial, eso también configura muchos de los temas económicos que también son sujetos a guerras. Muchas gracias, Paola. Owen. Profe, para responder la pregunta de cuál crees que es la principal causa de guerra en el mundo hoy, yo creo que concuerdo con la mayoría de compañeros y con Carlos que lo acabo de decir, el tema del poder, el poder, definitivamente es el poder, creería yo. Van muy encaminados todos. Creo que esta clase va a ser más fácil de lo que yo pensaba y más rápida y más ejecutiva de lo que yo creía y más divertida. ¿Qué son las relaciones internacionales? Muchachos, las relaciones internacionales son esa disciplina de las ciencias sociales que se encarga de entender, de estudiar, de analizar el comportamiento de los actores del sistema internacional. El sistema internacional, que es lo que muchos de nosotros conocemos como pues, el mundo o el globo o de una u otra manera lo que está en donde estamos los países, eh, es aquel lugar donde convivimos todos los actores internacionales. eh, y las relaciones internacionales, al igual que muchas otras disciplinas de las ciencias sociales, se han dado cuenta que, que no pueden hacer todo solas, que no pueden estudiarse solas, que no pueden entenderse solas. Entonces, indiscutiblemente, eh, necesitan ayudarse y se ayudan con la ciencia política, se ayudan con la economía, se ayudan con la sociología, se ayudan con la teología, con muchas otras disciplinas para, de una u otra manera, tratar de entender eso. Y son muchos los temas que tocan las relaciones internacionales y que tratan de entender. Hay temas como el medio ambiente, la crisis del Estado, el terrorismo, el crimen organizado, los derechos humanos, entre muchos otros temas eh, que las relaciones internacionales han tratado de entender y estudiar a lo largo de los años que lleva como disciplina de estudio. Y entonces decíamos que las relaciones internacionales son, es lo que estudia las interacciones entre los actores del sistema internacional. ¿Cuáles son entonces los actores del sistema internacional? Son 5 grandes actores los que tiene el sistema internacional. El primero, el más importante y en el que quizá todos nos enfocamos es en el Estado nacional. El Estado como lo conocemos hoy en día, como surgió después de la Paz de Westfalia de 1645, que es un Estado que tiene unas características como las define Max Weber, es decir, un Estado con un territorio, una población, un gobierno que ejerce soberanía sobre ese territorio, sobre esa población en ese territorio, un monopolio del uso de la violencia y un reconocimiento internacional. Hay aproximadamente 198, 199 estados nacionales con esas características en el sistema internacional. Pero durante mucho tiempo los estados fueron el único actor de relaciones internacionales. Y con el pasar de los años, sobre todo durante la Guerra Fría, surgieron dos nuevos actores a este estudio de las relaciones internacionales. El primero, indiscutiblemente, son los organismos intergubernamentales o las OIGs, organismos que están formados por países, organismos como la ONU, la OEA, la UNASUR, la Unión Europea, el Mercosur, que se encargan de resolver entre ellos, gracias a la cooperación internacional para el desarrollo, diversos problemas que tiene el mundo. Quizá uno de los triunfos más grandes del sistema internacional en este aspecto ha sido la Declaración de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030, que son 17 objetivos que todos los países del mundo tenemos y en los cuales todos estamos cooperando para poderlos conseguir. Pero así como hay organismos intergubernamentales, hay organismos no gubernamentales, las famosísimas y las llamadas ONGs, como Greenpeace,
World Wide Foundation, Amnistía Internacional, Médicos Sin Fronteras, Reporteros Sin Fronteras, y toda esta serie de organismos que nacen como producto de la sociedad civil para tratar de darle una respuesta también a aquellas problemáticas que tienen los actores en materia, los estados en materia nacional e internacional. Y más o menos desde los años 70, con la llegada de la globalización, pues también tenemos otros actores como las grandes multinacionales que se han consolidado como actores que inciden en la toma de decisiones en materia de política pública de los estados, y actores como los individuos, que hay algunos que tienen representatividad internacional porque toman la vocería en temas como el medio ambiente, como la paz, como la educación. Aquí tenemos a personas como Greta Thunberg, Malala Yousafzai, y todos los activistas en materias de medio ambiente, derechos humanos y demás, pero también tenemos actores como el que nombró Owen en su noticia, los ciclistas, los futbolistas, los escritores, los científicos, que también se encargan como de dejar en alto el nombre de los estados en la arena internacional. Así como ustedes, muchos de ustedes estudian Derecho, estudian Economía, estudian Administración y tienen que estudiar teorías de esas disciplinas, nosotros los que estudiamos las relaciones internacionales tenemos unas aproximaciones científicas para entender por qué los actores internacionales hacen lo que hacen. Son 5 grandes teorías de relaciones internacionales que buscan entender el comportamiento de los actores internacionales, principalmente de los estados. Y vamos a hablar un poquito de cada una de ellas. El realismo es una teoría de relaciones internacionales, es como la más antigua teoría de relaciones internacionales que nace como producto de esas ganas de entender el sistema internacional y tiene, tiene 3 principios básicos. El realismo tiene 3 principios básicos. El primero es que los estados son el único actor del sistema. Es decir, los realistas no creen en las organizaciones intergubernamentales ni en las organizaciones no gubernamentales. ¿Esto por qué? Porque en la época en la que surge el realismo, en la época en la que surge el realismo como teoría de relaciones internacionales, estas organizaciones sencillamente no existían. Los realistas creen que el fin último de las relaciones internacionales es la búsqueda del poder. Es decir, los estados deben buscar más poder, no más. Lo único que importa es el poder. Y finalmente los realistas creen que la solución a todos los problemas es indiscutiblemente la guerra. De una u otra manera, el realismo nos sirve para entender la política internacional de actores como Estados Unidos y los grandes poderes. Pero, pues como todo, surge una corriente teórica que busca hacerle el contrapeso al realismo, y es el liberalismo. Y el liberalismo dice, listo, sí, está bien, los estados son el único actor del sistema. No hay otro actor, pero resulta que los estados, el fin último no es la búsqueda del poder, sino el fin último es la búsqueda de la paz. Y dicen los liberales que tampoco todo se soluciona mediante la guerra, que todo se puede solucionar con la cooperación. Y resulta que a los liberales este discursito se les cae en el momento en que estalla la Guerra Fría, porque en el momento en que estalla la Segunda Guerra Mundial, porque pues nadie creía que iba a volver a estallar una gran guerra después de la Primera Guerra Mundial, y terminamos todos en una nueva confrontación armada. Y pues resulta que durante la Guerra Fría, cuando se acaba la Segunda Guerra Mundial y triunfa la Guerra Fría, pues entonces surgen otras 2 corrientes teóricas de relaciones internacionales, el neorrealismo y el neoliberalismo. El neorrealismo y el neoliberalismo, que lo único que tienen de neo es la palabra neo. Ay, Janet, el cuadrito, dame un segundo porque no encuentro mi cursor aquí en esta belleza de computador mío. Ya. Listo, ahí está. Y entonces vamos a dejarlo ahí y vamos a hablar del neorrealismo y el neoliberalismo en otro cuadrito. Entonces, los neos, porque se les llama así, los neos, tienen unas características también muy particulares. Permítanme un segundito.
Entonces, ¿qué dicen esos famosísimos neos? Los neos dicen, el neorrealismo dice, listo, sí, el Estado es el único actor del sistema. Sigue siendo el Estado el único actor del sistema. Ya los neorrealistas dicen el Estado es el único, no dicen que es el único, dicen que es el más importante. Es decir, ya creen que hay otros. Listo, es el más importante actor del sistema internacional. 2, dicen que el sistema tiene un orden y que el sistema se ordena mediante la anarquía. Este puntico de la anarquía lo voy a dejar porque lo voy a explicar más adelante ya en otro aspecto. Y también dicen, pues siguen diciendo los neorrealistas, que la guerra es la única manera en la que los estados pueden solucionar sus problemas. No hay más forma de solucionar los problemas entre los actores internacionales, sino la guerra. Y aquí vienen los neoliberales y dicen, no señor, qué pena. El Estado no es el más importante, no es el actor más importante. Hay otros, porque ya los neoliberales ya empiezan a creer en algo que se llama, y que lo traen al debate de las relaciones internacionales, que son los regímenes internacionales. ¿Qué son los regímenes internacionales? Eso que conocemos como organismos intergubernamentales. Entonces ya son organismos de estados que tienen unos procedimientos, una organización y unos temas en específico para conversar. Y dicen los neoliberales que la cooperación es la mejor forma de hacer relaciones internacionales. Y estas 4 grandes teorías de las que yo les estoy hablando acá, tradicionalmente han sido o han surgido, han venido desde los Estados Unidos y desde Inglaterra principalmente. Pero hay una última corriente teórica, que es la corriente del constructivismo. Y esta corriente teórica del constructivismo nos lleva a hablar desde América Latina, desde el tercer mundo, de la forma de hacer relaciones internacionales. Y los constructivistas dicen básicamente 3 cosas. 1, que las relaciones internacionales son holísticas, es decir, que no se deben entender solamente como un tema de guerra, como un tema de política o como un tema de economía, sino que también se deben entender como un tema cultural, como un tema social, como un tema lingüístico e inclusive como un tema religioso. 2, que las relaciones entre estados o entre actores del sistema se dan de acuerdo a intereses compartidos. Es decir, que los estados cooperan entre sí porque tienen intereses compartidos, porque quieren solucionar una misma problemática entre ellos. Y más importante, que estos intereses compartidos surgen porque estos mismos actores tienen una identidad en común. Es decir, que yo no negocio con aquellos actores o con aquellos estados que no sean o que yo no perciba como similares a mí. Eso es básicamente lo que dicen lo que dicen las 5 grandes teorías de relaciones internacionales, que son como las que nos ayudan a entender por qué los estados, sobre todo los estados, funcionan como funcionan. Y cuando se acaba la Guerra Fría, hay 2 autores que también quieren tratar de explicarnos cómo va a funcionar el mundo a partir de ahora, con 2 teorías, que es una, la teoría del choque de civilizaciones, y la otra, la teoría del fin de la historia. Voy a volver a hacer acá mi cuadrito para explicarles rápidamente la teoría del fin de la historia, de la que ustedes pues tenían un video por ver y que espero que les haya servido. La teoría del fin de la historia la da el profesor Francis Fukuyama. Es un profesor norteamericano, un politólogo norteamericano, que él dice que cuando termina la Guerra Fría, el triunfo de los Estados Unidos en la Guerra Fría trae consigo unas características particulares al mundo. ¿Qué características? 1, que a partir de ahora todos los países del mundo vamos a adoptar un mismo sistema económico, es decir, el capitalismo. El capitalismo de los Estados Unidos. Que todos los países vamos a adoptar un mismo sistema político, y es la democracia liberal de los Estados Unidos.
y que todos los países vamos a adoptar unos valores compartidos, es decir, una misma cultura. ¿Y qué es la cultura norteamericana? Que se expande gracias a la globalización. Y para terminar de completarlo, Fukuyama dice que no, como un bonus, por decirlo así, dice Fukuyama, que no habrán países que le disputen, que le quieran quitar el poderío a los Estados Unidos. Y que por eso, en el sistema, probablemente, ya no vayan a haber más guerras. Y entonces, aquí es donde sale Huntington y le dice, no señor, qué pena con usted, a mí me da enormemente pena con usted, pero es que en el sistema sí van a haber más guerras, por supuesto, es que la guerra no se va a acabar porque la guerra es inherente al ser humano. Y expone la teoría del choque de civilizaciones. Y la teoría del choque de civilizaciones tiene 3 puntos claves. Bueno, les presento a Samuel Huntington, primero que todo, él es profesor británico de Oxford, de Cambridge, y que expuso en ese artículo que ustedes pudieron leer y que después fue ampliado a un libro de más de 1000 páginas, la teoría del choque de civilizaciones. ¿Qué puntos centrales tiene la teoría del choque de civilizaciones? Primero, que la nueva causa de los conflictos no va a ser la política, no va a ser la economía, pero van a ser las diferencias culturales. Es decir, va a ser la diversidad cultural la principal causa del conflicto en el sistema internacional. ¿Por qué? Porque como Occidente está dominando el sistema a través del triunfo de los Estados Unidos en la Guerra Fría, y Occidente va a querer imponer su cultura, su forma de ver la vida, pues los demás países o las demás civilizaciones, como él las denomina, se van a querer rebeldizar. Y Huntington entiende a la civilización como la más elevada connotación de una agrupación de gentes, es decir, como el fin último de las sociedades modernas. Y esas sociedades modernas, esas civilizaciones modernas, deben compartir unas características en común. Y según Huntington, son 4 características las que comparte una civilización. Primero, es que tiene una historia en común. Segundo, que tiene una religión en común. Tercero, unas costumbres, una identidad, una idiosincrasia en común. Y en último lugar, unas instituciones en común. Teniendo estos 4 factores juntos, Huntington divide el mundo en 8 grandes civilizaciones. La civilización cínica o confuciana, conformada por todos aquellos países del lejano oriente y liderada por la República Popular China. La civilización hindú, conformada por todos aquellos países del Valle del Río Indo y del Valle del Río Ganges y liderada por la República de la India. La civilización occidental, conformada por todos aquellos países de Occidente que practican 2 religiones principalmente, el catolicismo y sus derivados y el protestantismo y sus derivados, y que está liderada por los Estados Unidos de América. La civilización japonesa, que está conformada únicamente por el Japón, y aquí Huntington nos explica que Japón no hace parte de la civilización cínica o confuciana porque en su momento, hasta más o menos 1945, Japón fue uno de los imperios más poderosos del mundo. Inclusive Japón dominaba todo el lejano oriente, aún por encima de la República Popular China. Por eso Japón tiene como ese derecho a ser una civilización en sí misma. La civilización ortodoxa, que está liderada por todos, que está conformada por todos aquellos países de la antigua cortina de hierro o de lo que se conocía como la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y que está liderada por Rusia, y la civilización subsahariana. La civilización subsahariana está conformada por todos aquellos países de la parte centro y sur de África, liderada por la República de Sudáfrica. Y nuestra civilización, la latinoamericana, que está conformada por todos aquellos países de América Latina y el Caribe y liderada por México y Brasil, aunque la misma civilización latinoamericana quiera creerse o considerarse a sí misma
parte de Occidente es una civilización propia. Y finalmente la civilización islámica, que está conformada por todos aquellos países de la región del Medio Oriente y la antigua Mesopotamia, pero que no tiene un líder definido. Y no tiene un líder definido porque dentro de los mismos países de la civilización islámica hay muchas guerras y muchos conflictos. Entonces, habiendo Huntington dividido el mundo en estas 7 civilizaciones, en estas 8 civilizaciones, perdón, él se pregunta, ¿por qué pelean las civilizaciones? Y sencillamente las civilizaciones pelean, básicamente, según el profesor Huntington, por 6 cosas. Primero, pelean por aspectos religiosos, y eso lo podemos ver muy claro en el conflicto árabe-israelí, porque cabe resaltar que la civilización islámica tiene una particularidad, y es que tiene un país de la civilización occidental en el corazón de su civilización, y es el Estado de Israel. Entonces, el claro ejemplo de de 2 civilizaciones que pelean por religión es el conflicto árabe-israelí. Pelean los musulmanes contra los judíos. Pero también pelean por espacio, por territorio, porque de una u otra manera las civilizaciones quieren sentirse poderosas teniendo un territorio solo para ellas. Esa es una lucha que ha tratado de dar durante mucho tiempo el pueblo kurdo, que es parte de la civilización islámica, aunque el mismo Estado de Turquía no lo quiera reconocer. Pero las civilizaciones también pelean por la globalización, y la globalización, que es un tema que vamos a ver la semana siguiente en clase, es esa mundialización de la vida política, de la vida económica, de la vida social, de la vida cultural, inclusive de la vida religiosa y de la vida lingüística de las personas, ha hecho que entremos en conflicto, porque no todos queremos adoptar esos patrones de vida de los Estados Unidos o de las civilizaciones occidentales. Y es precisamente Occidente o las pretensiones de Occidente otra causa de conflicto entre las civilizaciones, porque Estados Unidos quiere prácticamente obligarnos a todos los estados del mundo a que hagamos lo que él quiere que haga, lo que él como país quiere que hagamos. Y eso, pues sencillamente no todos los estados lo van a permitir. Peleamos por diferencias culturales, porque la misma cultura nos implica también tener unas diferencias. Entonces, para muchos de nosotros es una aberración que las mujeres islámicas no puedan salir de su casa sin el niqab, sin el hijab, sin el burka, o que muchas de estas mujeres no puedan ir al colegio, no puedan ir a la universidad, no puedan manejar un carro. Y no entendemos que eso hace parte de su cultura. Para muchos de nosotros es una aberración que a las mujeres en África todavía les practiquen la ablación, y no entendemos que eso es parte de su cultura y que inclusive aquí las etnias indígenas en Veracatíos y en Verachaní practican la ablación también a sus mujeres. Y peleamos por regionalismos económicos, porque los regionalismos económicos pues siempre van a ser aspecto de enfrentamiento entre las civilizaciones, puesto que todas las civilizaciones pues quieren considerarse más poderosas unas de las otras. Entonces, Huntington dice que hay 2 tipos de choques de civilizaciones. Los choques de micronivel entre los mismos integrantes de una civilización, como es el caso de los integrantes de la civilización islámica que pelean entre Irán e Irak, Siria y Jordania, Líbano y Jordania, los Emiratos Árabes Unidos y Kuwait, etcétera, etcétera. O entre integrantes de 2 o más civilizaciones, como es el caso del conflicto árabe-israelí, que es un conflicto entre la civilización islámica y la civilización occidental, o el conflicto entre China y los Estados Unidos, que es un conflicto entre la civilización cínica o confuciana y la civilización occidental. Pero de una u otra manera, en las peleas o en los choques entre las civilizaciones, siempre van a estar, va a estar Occidente. Y los choques de macronivel ya son choques entre estados de diferentes civilizaciones en búsqueda de poder económico, poder político o poder militar. Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta? ¿Hay alguna duda? ¿Algo que quieran que vuelva a aclarar? ¿Algo que quieran que vuelva a repasar? Etcétera, etcétera, etcétera. O todo supremamente claro. Todo claro, profe. ¿Todo más claro que el agua? Sí, señora. Para entender los choques de civilizaciones, hay que entender un poco cómo funciona el sistema internacional. Y por eso quiero que volvamos a hablar de los actores del sistema internacional. Y vamos a hablar rápidamente de los actores, la estructura y los procesos del orden político internacional. ¿Por qué? Porque son los actores del sistema los que conforman esas civilizaciones de los que habla
Huntington. Y son los actores del sistema los que conforman ese fin de la historia del que habla Fukuyama. Para recordarles lo que ya les había dicho para media hora, en el sistema internacional hay 5 grandes actores. Primero están los estados nacionales, como Colombia, que tienen unas características, unas capacidades y que las ejercen de una u otra manera. Siguen siendo, aunque no son los únicos actores del sistema, son los más importantes actores del sistema, puesto que es en el corazón del Estado Nacional donde más se llevan a cabo interacciones de nivel endógeno, es decir, de nivel interno, y de nivel exógeno, es decir, de nivel interno o internacional. Pero también hay otras organizaciones como los organismos intergubernamentales, como las Naciones Unidas, y quise poner acá como ejemplo a las Naciones Unidas, porque son precisamente las Naciones Unidas los actores que más, son las Naciones Unidas el actor que más ha ganado relevancia en este aspecto. ¿Por qué? Porque las Naciones Unidas ha logrado triunfos importantes de poner de acuerdo a los estados en temas como, y lo mencionaba anteriormente, los objetivos de desarrollo sostenible, por ejemplo. Pero también están las organizaciones no gubernamentales, y aquí quise poner el ejemplo de la World Wildlife Foundation, que pues, es la que habla sobre derechos de los animales, pero también está Amnistía Internacional, Save the Children, Médicos Sin Fronteras, Reporteros Sin Fronteras, etcétera, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, las organizaciones intergubernamentales han logrado, de una u otra manera, expandir esos temas que probablemente a los estados no les interesen mucho y los ha logrado traer a la agenda internacional. También están las multinacionales como Apple, aquí quise poner el ejemplo de Apple, por poner uno, pero pude haber puesto a Huawei, a Microsoft, a Facebook, etcétera, etcétera, a Toyota, a Honda, a un gran número de organizaciones multinacionales, porque son directas responsables de que los estados cambien sus políticas públicas para aspectos económicos que más les convienen. Y son empresas como Apple las que también han estandarizado un modelo de vida entre las personas que les permite estar interconectadas las unas con las otras. Y pues finalmente también los individuos, como les dije, cobran una relevancia a nivel internacional en el entendido en que cuando son voceros de diferentes causas, también logran un impacto a nivel internacional, a nivel nacional, dentro de los estados nacionales, o a nivel internacional en el seno de las organizaciones intergubernamentales. Y resulta que yo les dije que el sistema internacional era anárquico, y aquí quiero hablar de la anarquía, no como desorden, no como caos, no como conflicto. La anarquía acá, y para las relaciones internacionales, la anarquía es la forma en cómo se ordena el sistema político a nivel internacional. La anarquía entendida como autonomía, la anarquía entendida como que no hay un presidente, un líder único del sistema internacional. Es decir, que no hay un país o una persona que nos diga a todos los estados del sistema internacional cómo tenemos que comportarnos, cómo tenemos que vivir nuestra vida, qué tenemos que hacer para dirigir nuestras relaciones internacionales, sino que por el contrario, los estados y los diferentes actores internacionales se mandan unos a otros y deciden autónomamente con quién quieren establecer relaciones, y si quieren establecer solo relaciones políticas o solo relaciones económicas o solo relaciones sociales. En el sistema internacional no pasa lo que pasa en los estados nacionales, que nosotros tenemos acá un presidente de la República, que es quien es la cabeza del Estado y es quien manda sobre todos los procesos políticos, económicos y sociales del país. En el sistema internacional eso no pasa. Estados Unidos ha querido durante años tomarse ese rol, otorgarse a sí mismo ese papel, pero los demás miembros del sistema y el sistema mismo no se lo ha permitido, porque el sistema se ha dado cuenta que funciona muy bien así, mediante ese principio de anarquía, entendida nuevamente no como caos, no como desorden, no como conflicto, sino como autonomía de los estados para desarrollar sus relaciones internacionales como la quieran desarrollar. Y así, a lo largo de la historia, se han creado dos grandes procesos del orden político internacional. Uno que tuvo lugar entre 1945 y 1970, y uno que
ha venido desde 1970 hasta este momento. Entre 1945 y 1970 tuvimos el sistema de Bretton Woods. El sistema de Bretton Woods nace en el año de 1944, es decir, un año antes de la finalización efectiva de la Segunda Guerra Mundial, y nace como una iniciativa de los Estados Unidos para organizar el mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Nace en una conferencia, la conferencia de Bretton Woods, que se llevó a cabo en el estado de New Hampshire, en los Estados Unidos. Ese sistema de New Hampshire estableció un nuevo orden económico que a la postre derivaría en un orden político internacional que estuvo vigente hasta 1970 y que tenía 3 características. 1, que el nuevo centro económico del mundo no iba a ser la ciudad de Londres, sino iba a ser New York City, la ciudad de Nueva York en los Estados Unidos, donde está ubicada Wall Street, la bolsa de valores más importante del mundo. 2, que la moneda de cambio internacional ya no iba a ser la libra esterlina, sino iba a ser el dólar norteamericano. Y 3, que se iba a crear la banca multilateral. ¿Cómo así la banca multilateral? Es decir, los 2 grandes bancos que le prestan al mundo, que los tenemos aquí especificados, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. ¿Qué es el Fondo Monetario Internacional y qué es el Banco Mundial? Ambos están conformados por todos los países del mundo, pero tienen unos objetivos diferentes. El Fondo Monetario Internacional le presta a los estados para lo que ellos quieran. Es decir, si Colombia quiere 30.000 millones de pesos, de dólares, pues se los presta y le dice a Colombia, perfecto, yo se los presto, pero resulta que el Fondo Monetario Internacional es tan querido, tan lindo, tan buena gente, que además de eso, le dice a los estados cómo tiene que pagarles ese dinero con los intereses. ¿Ustedes habían visto un banco tan buena gente? No, nunca. Entonces resulta que el Fondo Monetario le dice a Colombia, bueno, Colombia, para que usted me pueda pagar esos 30.000 millones de dólares con sus respectivos intereses, entonces usted tiene que hacer una reforma tributaria, tiene que subir impuestos, tiene que recortar acá esta plática en salud, tiene que recortar esta plática en educación, tiene que aumentar la edad de jubilación porque la gente tiene que pagar más impuestos para que usted me pueda pagar la plata. Y de una u otra manera, pues es el banco más criticado del mundo, pero pues de una u otra manera es el que ha sacado a todos los países como de varios aprietos. Además de eso está el Banco Mundial. El Banco Mundial le presta a los países por proyectos. ¿Cómo así por proyectos? Pues resulta que Colombia tiene un proyecto, el Metro de Bogotá. Nosotros, pues el Estado va al Banco Mundial y le dice al Banco Mundial, mire, señores Banco Mundial, yo tengo aquí este proyecto quiere crear el Metro de Bogotá, queremos construir el Metro de Bogotá va a traer desarrollo y progreso a la ciudad capital del país, con la creación de tantos impuestos, la creación de nuevas rutas alternativas para transporte, esto va a traer dinamismo, desarrollo a la ciudad, turismo, etcétera, etcétera. Préstenos. El Banco Mundial ve viable el proyecto y nos presta la plata. Desde ese momento, desde 1944, siempre se decidió que el Fondo Monetario Internacional iba a ser manejado por europeos. Es decir, que los jefes del Fondo Monetario Internacional siempre iban a ser banqueros europeos. Y que el Banco Mundial iba a ser manejado por norteamericanos. Es decir, que Estados Unidos iba a tener siempre el liderazgo del Banco Mundial y Europa iba a tener siempre el liderazgo del Fondo Monetario Internacional. Dime, Andrés. Profe, pues eso es lo que sucedió con el gobierno de Juan Manuel Santos cuando Colombia ingresó a la OCDE, ¿no? Donde llegó tuvo como responsabilidad realizar ciertas modificaciones fiscales de salud, como usted anteriormente lo dijo. Y pues en la OCDE, pues no todos los países no todos los países son partícipes de este tipo de organizaciones, pues donde llega como a beneficiar como una fuente de recursos como el Banco Mundial y como el Banco Interamericano del Desarrollo, ¿no, profe? Lo que pasa es que la OCDE es tema de una clase más adelante, solamente una clase dedicada a hablar del ingreso de Colombia a la OCDE, entonces no te puedo adelantar mucho, pero resulta que la OCDE es un club de buenas prácticas donde
estamos, porque ya nosotros estamos ahí, los países que mejor hacen las cosas a nivel de política pública en sus estados. La OCDE está conformada, si mi mente no me falla en este momento, únicamente por 34 países, de los cuales 4 son latinoamericanos: Brasil, Argentina, México y Colombia. Entonces, la OCDE lo que hace con los estados que quieren ingresar a la OCDE es darle recomendaciones, decirle, mire, usted puede ir mejorando esto, puede ir mejorando aquello, pero esas recomendaciones que nos da la OCDE no son de obligatorio cumplimiento. El Estado decide si las quiere o no las quiere aplicar. En el caso de Colombia, pues Colombia decidió aplicar las recomendaciones de la OCDE y de hecho todavía le faltan muchas más por aplicar, porque a nivel de educación, por ejemplo, Colombia es el peor estado de la OCDE. O sea, Colombia tiene los peores niveles de calidad educativa del sistema internacional. Gracias, Carlos. 51 países hacen parte de la OCDE. Entonces, ¿cuántos como miembros plenos y cuántos como miembros observadores? Es que ese dato no lo tengo claro porque esto es tema de otra clase. Entonces, evidentemente este sistema, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la OCDE, lo que quieren es como ayudarnos a resolver nuestra vida de países en vía de desarrollo y de tratar de hacernos irnos para ese modo de vida norteamericano, porque nos hacen creer que solamente lo norteamericano es lo bueno, es lo que sirve y demás. Pero resulta, y aunque hoy en día el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial siguen siendo organismos importantísimos en el sistema internacional, con la llegada de la globalización en los 70 y la dinamización de procesos políticos, de procesos económicos y de procesos sociales en el sistema internacional, el mundo ha empezado a girar un poco más, no hacia el poderío, no hacia el poderío de Estados Unidos, que tradicionalmente venía marcando la agenda política en el mundo, sino hacia un nuevo paradigma, el paradigma de la cooperación internacional para el desarrollo como forma de relación entre los estados. Un paradigma en el que se explica que es mediante la cooperación, mediante la colaboración conjunta de todos los estados y de todos los actores del sistema internacional, que los países van a poder superar las grandes problemáticas que tienen. Además, desde 1970 hemos visto un recrudecimiento de conflictos entre estados y de conflictos intraestatales que no se había visto hasta el momento. Entonces, este paradigma de Bretton Woods trata de caerse porque el dominio de Estados Unidos no nos ha traído, y de una u otra manera la teoría de Francis Fukuyama del fin de la historia también se cae en este punto, porque el poderío de Estados Unidos no nos ha traído sino problemas a muchos estados del mundo. Esto es más o menos cómo funciona el sistema internacional y quería hablarles hoy de esto porque la siguiente semana vamos a hablar del fenómeno que lo ha cambiado todo, de la globalización. Pero como siempre, a mí me gusta terminar mis clases con reflexiones, me gusta escucharlos a ustedes. ¿Ustedes creen que de verdad la anarquía es buena para el sistema internacional? Es decir, que todos los estados tengan autonomía y que no haya nadie que nos mande, ¿es bueno? Y en este orden de ideas, ¿cómo ven a Colombia en ese sistema internacional? ¿Ven que es un actor activo? ¿Ven que es un actor pasivo? ¿Tenemos importancia en el sistema o por el contrario no le importamos a nadie? ¿Y cómo podríamos nosotros los individuos ser escuchados de una manera más efectiva en el sistema, quizás sin ser famosos, que de pronto nuestros estados nos escucharan y tomaran en cuenta nuestras opiniones y nuestra voz? No sé quiénes quieran de pronto reflexionar los últimos minutos de la clase sobre este tema. Yo, profe. Paola, adelante. Bueno, primero, ¿cómo veo a Colombia ante el sistema internacional? Digamos que más allá de otra cosa quiero decir es que nosotros siempre, desde mi punto de vista, somos mucho más a veces cifras cuantitativas que cualitativas, sí, que cuando se entran a hacer como esas precisiones con respecto a lo que en realidad votan esas cifras, que a veces parecen ser una muestra de avance, siento que no siempre lo somos, ¿sí? Un ejemplo de eso es la educación en Colombia. Bueno, pero entonces tomo eso como ejemplo para decir eso frente a esa reflexión. Y en mi concepto, como creo que podríamos los individuos tener mayor representatividad internacional, bueno, desde un impacto, yo siento que nosotros debemos ser agentes que impacten positivamente en nuestro entorno propio. Entonces siento que para eso nosotros debemos ser personas que nos guste investigar, que nos guste proponer. Entonces, desde ese orden de ideas, que siempre seamos agentes que nos podamos como vincular con ejercicios que promueven investigaciones, que siempre nos mantengan al tanto y que tengan, por tanto, aportar siempre cosas nuevas a nuestras carreras y en este caso, pues a lo que más cerca estemos, según a lo que nosotros nos enfoquemos.
Entonces siento que esa es una forma de siempre ser agentes activos. Y sobre todo que así como leemos mucho, pues también nos empezamos a preocupar por escribir y a ser propositivos, eso siento. Excelente reflexión, Paula. Muchas, muchas gracias, porque es lo más importante realmente. Lo más importante es que entendamos que nosotros somos agentes de cambio, que nosotros podemos lograr mucho si no lo proponemos, pero siempre tenemos que hacerlo desde un punto de vista crítico, desde un punto de vista propositivo y siempre entendiendo que probablemente no podamos hacer muchos cambios a nivel macro, pero si los hacemos a nivel de nuestras comunidades desde lo más pequeño, pues vamos a poder también impactar en algún punto a la sociedad. No sé si alguien más quiera reflexionar sobre estas preguntas antes de irle dando cierre a esta sesión de clase de hoy o si tengan alguna pregunta sobre las temáticas que hemos tratado hoy en específico. Bueno, entonces me complace saber que todo ha quedado claro porque la semana siguiente, los primeros 40 minutos de la clase, vamos a hacer un debate en donde donde voy a dividir el salón en grupos, aquí mismo en la sala de Zoom, y unos van a tener que defender la posición de Francis Fukuyama y otros van a tener que defender la posición de Samuel Huntington. Así que si no han tenido tiempo o no han leído los textos, todavía pueden hacerlo, están en la semana 6 de clase. Y para la semana que viene también quisiera que revisaran el material de la semana 8 de clase. Como les dije, vamos a hablar sobre la globalización y todos los cambios que la globalización nos ha traído. En la semana 8 hay un texto que se llama La Tierra es plana, de Thomas Friedman, y quisiera que leyeran el capítulo 1 de La Tierra es plana para que puedan participar de la conversación de la siguiente semana. Y pues evidentemente, como siempre, nuestro análisis de prensa y y nos vemos el otro jueves en Zoom. No, antes de que se me vayan, recordarles que, bueno, el debate que les estoy diciendo que vamos a hacer la siguiente semana en clase es una de las notas que vamos a tomar en este segundo corte. Entonces, por favor, todos lean para que todos puedan participar. Si no hay más preguntas, si no hay más comentarios, yo me despido de ustedes. Les deseo Dime, Owen, antes de que se me vayan. Profesora, lo que pasa es que una compañera me escribió por interno al WhatsApp, se llama Catalina Morales, que se había tenido unos problemas con el internet, no se había podido conectar. Entonces yo le dije que pues te enviara un correo, pero que yo también te decía por clase que ya no podía asistir. Catalina Morales. Muchísimas gracias, Owen. De todas maneras, que me envíe un correíto. Gracias. Si no hay más nada que decir, entonces yo los veo el otro jueves en clase. Feliz noche, feliz fin de semana y que la terminen de pasar muy bien. Gracias, profe. Muy buenas noches. Feliz noche. Chao a todos. Gracias, profe. Feliz noche. Igualmente. Gracias.